Les damos la más cordial bienvenida a el primer webinar en el marco del curso. Esperamos que todos hayan podido ya familiarizarse un poco con las herramientas y con los materiales que han estado desplegados en nuestra plataforma. En este primer webinar vamos a tener una presentación de Fernando Momi. Él es el presidente de Aderasa y además el presidente del Consejo Directivo de SUNAS. Esta presentación va a topar el tema de inversión en la infraestructura verde por parte del sector de agua potable en América Latina y el Caribe. El webinar está previsto de tener una duración aproximadamente de 1 hora y media, en la cual vamos a tener la presentación formal de Fernando y además un espacio para preguntas. Cualquier pregunta que ustedes tengan la pueden realizar a través de la pestaña de preguntas que ustedes tienen en su tablero del GoToWebinar, y nosotros la canalizaremos al panelista. No duden en escribir las preguntas que crean necesarias y estas se irán respondiendo a medida de que sea posible. Entonces, le cedo la palabra a Fernando. Muchas gracias por su colaboración en este primer webinar y otra vez les reitero las palabras de bienvenida a este curso. Okay. Listo, muy buenos días. Les habla Fernando Momi, presidente del organismo regulador de los servicios de agua y alcantarillado del Perú. Es un gusto para mí dirigirme a ustedes y agradecer el interés en este curso. También soy presidente de la Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas, de Aderasa. Tenemos 19 países que son, digamos, asociados a Aderasa, a este organismo que reúne a los reguladores de América. Y en este curso comparten con ustedes 9 países que en total hacen 83 personas que están actualmente viéndonos a través de este webinar. La primera pregunta que surge es para aquellos que no participamos, digamos, de la prestación de servicios de saneamiento, sino más bien de la infraestructura verde. ¿Qué hace un organismo regulador como la SUNAS conectado con la infraestructura verde, ¿no? Y eso es, creo, la parte que me toca a mí contarles, por qué es importante tanto para las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, como para los organismos reguladores de agua y saneamiento, como para los que participan en el sector de agua y saneamiento y en el sector de infraestructura verde, por qué todos debemos de poner nuestro trabajo, la importancia de este tema en nuestro trabajo diario, ¿no? Y voy a empezar con la primera transparencia, que es esta. Uno de los encargos que tenemos a partir del año pasado es cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, con los objetivos de desarrollo sostenible hacia el 2030, que es uno que está referido directamente al agua limpia y al saneamiento. Y el objetivo ha sido muy bien planteado, porque dice garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, ¿no? Antes se hablaba de garantizar la disponibilidad del agua y saneamiento para todos, y no se hablaba de sostenibilidad. Y sostenibilidad tiene que ver no solo con la sostenibilidad económica y financiera, sino también con esta gestión sostenible del agua, ¿no? Y la gestión sostenible del agua incorporada a un objetivo de desarrollo sostenible ya tiene que ver con algo más allá de la economía, ¿no? Disponibilidad y sostenibilidad son aspectos fundamentales de este objetivo. ¿Y qué es lo que está pasando en nuestros países? ¿Qué es lo que estamos viendo de parte del organismo regulador y también de parte de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento? En nuestro trabajo diario, lo que tenemos es
principalmente esto, ¿no? Por ejemplo, sucede que, y es algo que creo compartimos todas las ciudades de América Latina, y a muchas del mundo, es un crecimiento urbano desordenado, y este crecimiento urbano desordenado lo que nos trae es más costos en provisión del servicio, más vulnerabilidad en las instalaciones de los servicios de agua y alcantarillado, y más dificultad para darle cada día más agua a más gente, ¿no? Entonces, ¿cómo no nos vamos a preocupar por las dotaciones y por la calidad del agua, ¿no? Otra de los fenómenos que se nos presenta ahora es que el crecimiento de la población lo que hace es que se requieren cada vez más terrenos para producir más, ¿no? Entonces se deforestan las zonas que son naturalmente proveedoras o protectoras del agua. La minería ilegal avanza de manera muy fuerte también en nuestros países. Compartimos estos males con con Ecuador, con Colombia, con Brasil. La minería ilegal, que además de depredar nuestras fuentes de agua, las contaminan, ¿no? Ya no solo la deforestación, lo que hace es eliminar nuestra fuente de agua, pero la minería ya la contamina. Y la agricultura migratoria, que también es un problema recurrente en nuestro país. La mayor cantidad de hectáreas deforestadas en el Perú es debido a la agricultura migratoria. Y todo esto lo que hace es aumentar los caudales de los ríos. Ya no hay retención de agua en estas fuentes naturales que son los bosques o los páramos o, o efectivamente toda la foresta que tenemos en el Perú y en sus países, y esto hace que dañe la infraestructura porque los caudales de los ríos aumentan eh, con mayor cantidad, y esto además para las empresas de agua, de ahí ya nos vamos conectando con todo esto de protección de la infraestructura verde con las empresas. Todo esto hace que la turbidez en los ríos aumente, y la turbidez que llega, el agua que llega a las plantas de tratamiento de agua potable es cada vez más turbia, más contaminada, y esto genera tremendos costos para las empresas prestadoras y además para el regulador, que al aumentar los costos tiene que transferir esto, en el caso del Perú, a la tarifa, ¿no? Entonces, la preocupación sigue incrementándose. El cambio climático, adicionalmente, algo que también compartimos en todos nuestros países. Sao Paulo ha tenido una tremenda sequía en los últimos años. Ahora Argentina está sufriendo inundaciones. Y todo este cambio climático, la deforestación, las inundaciones traen el colapso de la infraestructura, y el colapso de la infraestructura, como podemos verlo acá, hace que tengamos que reconstruir nuestras redes de agua potable, nuestras redes de alcantarillado, y Quito sufre permanentemente este tipo de inundaciones, y, y esto supone a la vez que los mayores costos en la reconstrucción de la infraestructura, los mayores costos también de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, ya a la vez el regulador tiene que traducir eso en mayores tarifas para los usuarios. Entonces, nuevamente tenemos esta conexión directa con las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, los usuarios de estas empresas y la infraestructura verde que nos puede ayudar a prevenir y cuidar todas estas instalaciones, ¿no? Como conversábamos en algún momento, también estas sequías son unos tremendos problemas para las empresas. Largos periodos de sequías en California. Tenemos una sequía que ha durado la peor en 800.000 años, ¿no? En California. Y esto produce nuevamente desabastecimiento, competencia por el recurso, imposibilidad de brindarle agua y saneamiento a toda esa población que sigue creciendo. Entonces, y nuestra preocupación se sigue incrementando respecto de
la provisión de agua y saneamiento y cada vez más insumos químicos, nuevas inversiones en tratamiento, en pretratamiento, nuevas inversiones en fuentes de agua, eh, inversiones en nuevas captaciones. Una primera experiencia que yo contaba antes en alguna conferencia es mi primer acercamiento hacia una protección de la infraestructura verde fue cuando en SUNAS el 2006 vimos un estudio tarifario en el cual se incorporaba eh, una nueva captación de una empresa para tener más agua para proveer a la población. Entonces la pregunta en ese momento fue, ¿y por qué tenemos que construir una nueva captación de agua? Una captación también en una parte de un cerro de una selva en Perú, en el centro del Perú, y la razón que me dieron por la cual teníamos que construir esta nueva captación en un cerro, en una montaña más lejana, era porque la anterior captación y la montaña habían sido depredadas por agricultura migratoria. Entonces, bueno, la lógica ahí me llevaba a decir, oye, mejor protejamos esta montaña y esta nueva captación antes de que la agricultura migratoria nuevamente la destruya, ¿no? Porque si no vamos a tener que hacer nuevas captaciones para traer agua a esta empresa y cada vez más lejana. Entonces, nuevamente, la primera conexión que yo tuve con esto fue, y de ahí este interés y el razonamiento lógico de mejor proteger la fuente, mejor proteger la infraestructura verde, antes que tener que invertir en una nueva infraestructura gris, ¿no? Que resultaba mucho más caro, obviamente, que protegerla, ¿no? Entonces, hemos visto también todo el deterioro de la infraestructura que se produce durante todos estos procesos y los impactos que causan el no tener cuidado con la infraestructura verde y que nos hace finalmente invertir en mayor infraestructura gris a mucho más altos costos que de repente proteger la infraestructura verde, ¿no? Como mencionaba antes. De hecho, seguro en el curso Iván Lucich podrá contarles sobre el caso de Piuray en el Cusco y cómo hicimos ahí un cálculo financiero para demostrar que efectivamente proteger una fuente de agua era económicamente y financieramente más rentable que, digamos, hacer una planta de tratamiento para esa laguna si es que se llegaba a contaminar, ¿no? Y finalmente todo esto lo que está llevando a las poblaciones a tener una muy baja calidad del agua, la imposibilidad de prestar el servicio en muchos casos porque el agua eh, se va terminando, no es suficiente para toda la población, o se contamina, o hay largos periodos en los cuales no se puede proveer el servicio porque las fuentes han sido dañadas y hay que esperar las épocas de lluvia para nuevamente llenar los reservorios, que finalmente los reservorios en algunos casos reemplazan a, a la infraestructura verde, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para garantizar efectivamente la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos? Una de las acciones que tenemos que hacer es, efectivamente, como lo he mencionado, es trabajar en la protección de la infraestructura verde, ¿no? Y bueno, les he dicho que este operador de agua potable es un actor fundamental en la cuenca, ¿no? ¿Cómo es que puede actuar este actor que es la empresa prestadora de servicios en la cuenca, ¿no? Dado que lo que ocurre en la cuenca le afecta directamente, no puede permanecer la empresa prestadora de agua ajena a la cuenca, ¿no? Hasta hace unos años, la verdad es que acá en el Perú, hasta el 2000, digamos, 11, 12 más concretamente, en que hemos empezado ya directamente a tratar de impulsar normas que permitan la participación de la empresa prestadora en las cosas que pasan en la cuenca. Hasta el 2012 no era posible. La empresa solamente veía hasta
donde daba la captación de agua, ¿no? De hecho, yo tengo experiencia, he ido alguna vez, fui a la empresa EPS San Martín en Tarapoto, en la selva del Perú, y fui a la planta de agua y caminamos hasta la captación, que la verdad es que estaba unos metros más arriba, y yo les preguntaba, ¿y de dónde viene el agua? Entonces me decían, bueno, no sé, no sabemos, ¿no? Porque más arriba de acá, de esta captación, nosotros no vamos a ver. Entonces, pero obviamente la reserva de agua era y es el cerro que está al fondo de esta ciudad, el Cerro Escalera, y era evidente que era necesario proteger esa reserva, ¿no? Y felizmente años después, el Cerro Escalera, que está al fondo de Tarapoto, fue declarado una reserva protegida, algo así le llaman los que trabajan en esto directamente del Ministerio del Ambiente, ¿no? Y en esa época teníamos ya comenzando la experiencia de Moyobamba con un pago por servicio ambiental de $1 en cada recibo de agua para proteger una cuenca, ¿no? Que en ese momento eran Rumillacu, Mixquiacu y Almendra, que fueron la primera experiencia de pago por servicios ambientales del Perú, en el 2007, ¿no? Así es como, digamos, hemos evolucionado de una empresa limitada en su accionar en la cuenca hacia una empresa que tiene que mirar, por todo esto que hemos conversado antes, tiene que mirar hacia la fuente que es la necesaria para abastecer, digamos, de manera sostenible y contar con disponibilidad para la prestación de los servicios de saneamiento, ¿no? Es por eso que también a partir del Perú y en unión con el regulador de Costa Rica, eh, tuvimos la iniciativa de generar este grupo de infraestructura verde en Aderasa, que ahora, digamos, 2 años después, está activando este curso al cual ustedes están asistiendo, ¿no? Desde los reguladores hacia las empresas de agua y de las empresas de agua hacia la cuenca, y con la participación de todos los organismos no gubernamentales que vienen desde hace muchos años trabajando ya en la protección del recurso hídrico de manera aislada. Ahora lo que queremos es ir incorporándolos todos en una misma senda y en un mismo esfuerzo, ¿no? Que es cuidar la infraestructura verde, proteger la cuenca, y últimamente conversábamos ya sobre incluso los impactos positivos que esto va a tener en la biodiversidad, ¿no? Porque una manera directa de proteger, o mejor dicho, indirecta de proteger a la biodiversidad es cuidar la fuente de agua. Si es que seguimos depredando los páramos, los pantanos o los bosques, lo que va a causar es terminar con la biodiversidad. Pero si protegemos la fuente de agua y a la vez protegemos estos páramos y bosques y pantanos, vamos a tener un impacto directo sobre la biodiversidad. Entonces, estamos tratando de incorporar y sumar todos los esfuerzos para que esto ocurra, ¿no? Como decíamos, existe una relación directa entonces entre la conservación de la cobertura vegetal y la regulación hídrica natural, ya entrando a algo más específico, ya que es regulación hídrica, ¿no? Como ustedes pueden ver en esta foto, en la foto de la izquierda, tenemos al mismo páramo, vendría a ser esto creo, en términos técnicos, la misma captación sin agua y con un color mucho más claro del que debería de tener. Y obviamente no hay agua, ¿no? En el de la derecha ya vemos el mismo páramo eh, del color que debería de tener y verde, ¿no? Si nosotros protegemos esto, entonces es un síntoma evidente de que está discurriendo el agua y no tenemos conciencia o no teníamos conciencia como regulador y como empresa prestadora de servicios de saneamiento de esta protección que había que hacer a estas zonas, ¿no? En el Perú tenemos una experiencia que tenemos que detener, que es, tenemos en las zonas altas de Lima páramos como esto, no sé si se llaman páramos, pero tenemos
zonas verdes como estas que están siendo depredadas por la extracción de gas, ¿no? Y estas champas, le llamamos acá en el Perú, estos pedazos de gras, como los que a veces se ven en los estadios también, se venden en la zona costera para los jardines, ¿no? Entonces hay un negocio que es extraer estos pastos naturales en las zonas altas y venderlos para los jardines en la costa, ¿no? Lo que nosotros queremos es hacer un programa para hacer un programa de protección de estas zonas verdes conjuntamente con las comunidades para evitar y eliminar este tráfico básicamente de pastos que se ha generado y que efectivamente es una fuente de repente de ingresos para algunas personas de la zona, pero que podrían ser solamente con la protección un mecanismo y estableciendo un mecanismo de retribución por el servicio ecosistémico, que sería cuidar estos páramos por parte de la comunidad y establecer una relación ahí de mutuo beneficio, ¿no? Actualmente los que extraen estos pastos y los que comercializan esos pastos en la costa son los que se benefician cuando en realidad debería haber un beneficio mutuo entre la comunidad que protege estas zonas y la empresa que va a tener, digamos, una regulación hídrica natural conservada, ¿no? Me imagino que de este tema también vamos a hablar durante el curso, ¿no? Esta deforestación, una de las cosas que nos exigen, que nos han exigido acá en el Perú y que seguro también será de exigencia en sus países, es encontrar los indicadores que demuestren que la protección de la infraestructura verde efectivamente va a traer como beneficio, va a traerle un beneficio a la empresa prestadora, porque digamos, nuestros países no están habituados a decir, ah, tengo un proyecto de infraestructura verde y lo vamos a financiar con tarifas y lo va a hacer la empresa prestadora de servicios de saneamiento. Ah, qué bien, ¿no? Vayamos a hacerlo. O sea, no, lo que encontramos en nuestros países, por lo menos, es trabas, porque no estamos acostumbrados a hacer este tipo de proyectos, a que efectivamente haya un prestador de un servicio ecosistémico al cual se le tenga que pagar algo por supuestamente no hacer nada, pero en realidad va a prestar este servicio de guardianía, en el caso que mencionaba antes, de estos amplios sectores en las zonas altas de Lima, en el ejemplo que ponía antes, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a hacer este tipo de proyectos, no estamos acostumbrados a que esto pase por un sistema nacional de inversión pública, ¿no? Que está diseñado para en el 99% de los casos, financiar infraestructura gris. Hay barreras que vamos a tener que ir derribando, derribando más temprano que tarde para que estos proyectos puedan efectivamente ponerse en marcha, ¿no? No es que decidimos en nuestro país, en Perú, hacer un proyecto de infraestructura verde y ya al día siguiente estamos incluyéndolo en la tarifa, financiándolo, no. O sea, sí nos hemos encontrado que hay cosas que destrabar y lo más probable es que en sus países se encuentren también dificultades parecidas. Hoy día conversaba con mi colega presidenta del organismo regulador de Honduras y me decía que también tienen un sistema nacional de inversión pública. Y así lo tiene Chile, seguro que Ecuador también. Entonces compartimos mucho de esta realidad de controles que tienen nuestros países, de controles y que no están acostumbrados a este tipo de proyectos. Este cuadro que le ponemos acá a la vista, lo que tiene es cómo de acuerdo a cómo avanza el grado de deforestación, ha ido incrementándose el grado de turbiedad, ¿no? A mayor deforestación, tenemos mayor turbiedad. Y esta cuenca más protegida tiene menos turbiedad en el agua, ¿no? Cosas como esta van a tener que trabajarse como indicadores de que efectivamente eh, hacer y llevar a cabo un proyecto de infraestructura verde tiene un tremendo impacto positivo en la calidad, la cantidad de agua y la regulación hídrica, ¿no?
También tenemos que esto lo podemos ver en otras cuencas. Acá está la cuenca que mencionábamos antes, Mixquillacu, Rumillacu y Almendra. Esto acá es en Moyobamba. La cuenca del Mariño, que es en Abancay, Tilacancha en Chachapoyas, Chulcas en Huancayo, Cachi en Ayacucho y el Cumbasa en Tarapoto, ¿no? Esto estamos tratando de hacer un esquema de control de rendimiento hídrico, regulación hídrica, control de seguimientos y calidad del agua, ¿no? Estos monitoreos son los que nos van a ayudar a demostrar que efectivamente conservar la infraestructura verde tiene impactos positivos en, en la calidad, cantidad y regulación del agua, ¿no? Disminución de sedimentos, menos contaminación, etcétera, ¿no? Porque además, como ustedes saben, la agricultura usa pesticidas. O sea, no solo una agricultura migratoria tiene el impacto negativo de eliminar la fuente de agua, sino además contaminarla con no solo aumentando los sedimentos, sino también los nitratos y fosfatos derivados de fertilizantes o insecticidas, ¿no? Entonces, hay que tener un esfuerzo grande para cuidar estas zonas verdes, ¿no? De nuestros países, ¿no? Entonces, como decíamos, y para recapitular un poco, estamos que esta infraestructura verde nos va a servir para garantizar la sostenibilidad de las fuentes de agua, disminuir los costos de producción que le generan no contar con agua a la empresa, porque en este caso, por ejemplo, en el caso de Lima, si tenemos una situación como esta, en el cual el agua, el páramo o las zonas verdes no producen agua, vamos a tener que extraer agua subterránea, y extraer agua subterránea es utilizar el bombeo, energía eléctrica, y los costos se elevan, los costos de producción se elevan, y mayor resiliencia frente a los efectos del cambio climático. Es decir, si protegemos, nuestras ciudades van a ser más resistentes hacia los cambios futuros que tengan nuestras ciudades, ¿no? Hacer ciudades sostenibles, hacer la prestación del servicio sostenible va a hacer que las ciudades a la vez sean ciudades sostenibles, ¿no? Y eso es, digamos, un resumen muy apretado de lo que teníamos como experiencia preparado para este primer webinar. No sé si tengan preguntas, comentarios. Me gustaría escuchar vuestra participación también. Si no, digamos, yo creo que podemos intercambiar algunas ideas adicionales. Muchas gracias, Fernando, por tu intervención. Sí tenemos algunas preguntas. Una de las preguntas que tenemos es ¿cuál es la participación institucional y alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales para implementar los programas de manejo ambiental y parte de los pagos de servicios ambientales? Sí, bueno, como decía en algún momento, una de las cosas fundamentales que hemos tenido para el avance de los proyectos de infraestructura verde ha sido la conexión entre las UNAS y aquellos actores que ya estaban trabajando en la cuenca, ¿no? Nosotros, como SUNAS, hemos tenido por un lado el apoyo de Forest Trends directamente para este curso y para todas las acciones que hemos realizado sobre infraestructura verde. En este caso específico hemos trabajado con Ecodecisión también para hacer un estudio financiado por Forest Trends sobre el estado de infraestructura verde en las Américas, un estudio que fue presentado justamente en el Foro Iberoamericano de Regulación de Aderasa del año pasado en Perú. Hemos tenido el apoyo de TNC, ¿no? de Natural Conservancy también, que tiene trabajos en el Perú, que está trabajando acá
en el Fondo de Agua de Lima, y que han ido avanzando con algunos pilotos en la cuenca del río Rímac. También hemos tenido el apoyo y el aval del Ministerio del Ambiente, con el cual hemos estado en contacto permanente, justamente para ir incorporando los proyectos verdes en las tarifas, ¿no? Seguro vamos a tener oportunidad de hablar de eso en algún momento. Una de las cosas que nosotros impulsamos fue que haya una norma que le permita al organismo regulador incluir los proyectos verdes en los estudios tarifarios, ¿no? Eso fue, digamos, un paso al paralelo a que hacíamos el proyecto de Piuray, y ahí tuvimos la colaboración del Ministerio del Ambiente, porque una vez que se dio la norma, nuestro problema como organismos reguladores, y también como las empresas, o sea, si las empresas, como les comentaba, no estaban habituadas a trabajar en la cuenca, menos tenían cómo saber qué proyectos o impactos podían ser positivos para la generación del recurso hídrico en la cuenca. Entonces hicimos una alianza estratégica con la incubadora que tenía el MINAM en ese momento, en el cual trabajaba con DESAN, ¿no? Con Ecodecisión, también ustedes conocen a estas entidades, y le solicitamos que hagan para las UNAS en los estudios tarifarios que estaban cercanos a salir diagnósticos hídricos rápidos. El organismo regulador, la SUNAS, tiene áreas de supervisión, de prestación de los servicios de saneamiento, de tarifas, ¿no? De tarificación de los servicios de saneamiento, de resolución de reclamos, de estudios, ¿no? Pero en ese momento de políticas regulatorias y estudios no teníamos todavía un área de recursos hídricos. Ahora la hemos incorporado de manera activa, pero no en ese momento. Entonces necesitamos que alguien nos diga qué proyectos de infraestructura verde se podían incluir en el estudio tarifario y que a la vez sean positivos para la empresa, ¿no? Positivos en el sentido de justamente lo que hablábamos antes, garantizar la calidad y la sostenibilidad del agua en el futuro. Obviamente era el inicio, son proyectos iniciales todavía, pero ni la empresa ni el regulador estaban, digamos, habituados a trabajar con este tipo de proyectos. La incubadora de proyectos del MINAM, del Ministerio del Ambiente, con DESAN y Ecodecisión en ese momento, han contribuido a, mediante diagnósticos hídricos rápidos, a un producto también que nació en ese momento ante la necesidad de incorporar en los estudios tarifarios los proyectos derivados de este diagnóstico. Nació este producto que a nosotros, al organismo regulador, le da una señal de qué proyectos podrían financiarse con la tarifa, y así se han ido incluyendo. Como ustedes pueden ver en esto que les he contado, han habido en diversos momentos diversas participaciones de estas entidades que ya estaban trabajando en partes de la cuenca, ¿no? Eso es, creo, que responde un poco a esta pregunta. Gracias, Fernando. Tenemos algunas preguntas más. Dale. Otra pregunta que tenemos es ¿cuál es el rol de los reguladores en el tema de infraestructura verde? Sí, efectivamente, como comentaba, en el caso del Perú, el regulador lo que hace es dar la tarifa, ¿no? Primero hay un estudio tarifario que se prepara, la empresa prestadora de servicios de saneamiento tiene que preparar un estudio tarifario, y este estudio tarifario es por un periodo de 5 años, que está dentro de un plan maestro de 30 años, de largo plazo, ¿no? El estudio tarifario lo que hace es incorporar todos los proyectos que tiene la empresa, todos los costos de operación y mantenimiento que la empresa va a tener en ese quinquenio, y
como resultado de eso se van a tener que cubrir unos costos. Estos costos finalmente nos van a dar la tarifa, ¿no? Lo que se hace es, se venía haciendo siempre, es efectivamente tarificar los costos de infraestructura de gris, los costos de la construcción de una planta de tratamiento de agua potable, la ampliación de una planta de tratamiento de agua potable, la construcción de mayor cantidad de reservorios dentro de la ciudad o cerca a la planta, la operación y mantenimiento de la infraestructura que es tuberías y grandes redes de agua y alcantarillado, la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y la operación y mantenimiento de todos estos sistemas, motores, hidrojets, etcétera, etcétera, todo lo que se requiere para una operación de una empresa prestadora de servicios de saneamiento. A partir del 2012, como les comentaba antes, la SUNAS tiene un mandato solicitado por la misma SUNAS y que salió finalmente como un deber, que la SUNAS debe incluir en las tarifas estas infraestructuras, la protección de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos específicamente, ¿no? Entonces, a partir del 2012, para nosotros, este mandato debe incluir en las tarifas mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos se ha convertido en una política pública. Es decir, en cada estudio tarifario tratamos, en la medida de lo posible y hasta donde puede el regulador, incorporar los proyectos de infraestructura verde. Por eso comentaba antes, como el regulador no tenía un área en ese momento de recursos hídricos, o de evaluación de proyectos de infraestructura verde, lo que hacíamos era y lo seguimos haciendo hasta ahora, es un diagnóstico hídrico rápido que nos permita saber si es que efectivamente el proyecto que se está incluyendo en el estudio tarifario va a tener un impacto en la calidad y cantidad de agua. Sí, escucho. Sí, sí, dígame. Fernando, Sí, seguimos con más preguntas. Sí, pero lo dale, podemos dale. hacer en un momento. La siguiente pregunta un poco está relacionada al tema de análisis de efectividad. Si es que existen estudios realizados en relación al costo de efectividad, costos de efectividad de la infraestructura verde versus infraestructura gris, y también un tema de indicadores, que si existe alguna metodología avalada que ya permita demostrar con indicadores qué tan efectivos son estas intervenciones de infraestructura verde. Sí, efectivamente comentaba en algún momento que hemos estado trabajando con unos indicadores, trabajando todavía, porque no hay algo que podamos usar. O sea, hay muchos modelos hídricos, de regulación hídrica, que existen actualmente en el mundo de los hidrólogos, ¿no? Pero no hay uno específicamente que esté, digamos, reconocido como para este es el modelo que debe utilizarse para probar que efectivamente existe un impacto positivo de esta acción en la infraestructura verde. No, eso hay que trabajarlo. Como decía en algún momento, eh, en nuestros países podemos o no podemos tener, por ejemplo, estaciones de monitoreo, ¿no? O sea, si nosotros hubiéramos tenido estaciones de monitoreo desde hace muchos años, podríamos tener una proyección de lo que pues o ha venido sucediendo en estas áreas, ¿no? A proteger, ¿no? Lo que tenemos que hacer es instalar estas estaciones de monitoreo y empezar efectivamente a monitorear. Actualmente en el Perú estamos trabajando con los hidrólogos para llegar a un consenso respecto de cuál sería el modelo a aplicar en este tipo de proyectos, ¿no? Y de repente vamos a tener para diferentes zonas geográficas diferentes modelos, los que nos van a servir, ¿no? Que tienen
digamos, alguna eficacia probada, ¿no? Hay que trabajarlo. De hecho, yo creo que la experiencia que tengan en otros países nos puede servir a nosotros y la que logremos consensuar acá les va a servir también a otros países. Va a haber un módulo específico para esto que se va a explicar más adelante. En el caso que comentaba antes de que no está acá para no adelantar, lo que sí vimos fue que eh, en el caso de la laguna de Piuray específicamente, en la experiencia de la laguna de Piuray, lo que sí vimos y sí hicimos el cálculo fue que proteger la laguna de Piuray de la contaminación o del uso excesivo, incluso de la contaminación por agricultura, eh, iba a ser más barato que si dejamos que se contamine esta laguna. Después teníamos que invertir en básicamente dos cosas, recuerdo por el momento, es una planta de tratamiento de agua potable a la salida, en la toma, en la captación de la laguna de Piuray, que tenía un costo, infraestructura gris, un costo muy alto. Entonces ahí la mejor decisión era efectivamente hablar con los agricultores, cuidar la laguna, protegerla, no sobreexplotarla, y llegar a un acuerdo con la comunidad para que ellos no sigan vertiendo el alcantarillado de la comunidad en la laguna, y también hacer algunas prácticas de reforestación, de agricultura orgánica, de educación sanitaria en los alrededores de la laguna para evitar la contaminación. Ojo que esta laguna abastece a la ciudad eh, que llamamos acá en el Perú a la ciudad imperial del Cusco, ¿no? Y es el 40% de la fuente de agua proviene de esta laguna. Entonces, para nosotros, al momento de ver esta experiencia en el año 2012, dijimos, bueno, esta es la mejor oportunidad para aplicar el mecanismo de retribución por servicios ambientales, porque además la comunidad estaba muy interesada en también proteger la laguna y quería evitar que haya una sobreexplotación del agua de la laguna. Entonces se buscó un acuerdo entre la empresa Seda Cusco, la comunidad de Piuray Corimarca, el municipio de Chinchero, para llegar a un acuerdo para proteger la laguna y hacer un pago de parte de la empresa prestadora de servicios de saneamiento, la operadora de agua potable, hacia la comunidad para realizar ciertas actividades protectoras del agua, ¿no? La otra comparación que hicimos fue si es que la comunidad, si es que la empresa no llega a un acuerdo con la comunidad, ¿qué opciones tiene la empresa? Como le digo, abastece el 40% de agua a Cusco, entonces lo que habría que hacer era, si es que había un conflicto con la comunidad y dejaba de explotar la laguna, lo que iban a tener que hacer era perforar pozos en la ribera del río Vilcanota para extraer agua y darle a la población, a este 40% de la ciudad de Cusco. Pero esto acá significaba bombear el agua, hacer el pozo primero, invertir en hacer los pozos, bombear el agua hasta las zonas tan altas como la laguna y de ahí distribuirla por gravedad. Era un bombeo y rebombear el agua, ¿no? Entonces, todos esos costos eran muy superiores a los que finalmente se han calculado para proteger la laguna, ¿no? Entonces, eso yo creo que es uno de los mejores ejemplos que tenemos en el Perú de un cálculo costo-beneficio respecto de infraestructura verde con infraestructura gris, ¿no? Gracias, Fernando. Un poco siguiendo con la línea de conversación, hay varias preguntas en torno a cómo los otros usuarios, estilo industrias, agricultura, se vinculan en este tipo de mecanismos, cómo se han logrado, si hay ejemplos concretos donde se han llegado a acuerdos. Eh, Algunos participantes mencionan cuál es como la participación de las empresas privadas, lo menciona, por ejemplo, el rol de, por ejemplo, Coca-Cola en este tema, si hay un poco apertura a estos mecanismos
que logren unir estos distintos actores y estos distintos intereses que hay frente al agua. Y otra pregunta adicional es si nos puede ayudar con el valor de la tarifa en Lima que se aplica para temas de protección de fuentes de agua. Sí, eh, a ver, hay varias preguntas en una sola. Vamos a ver, mm, se me ha quedado el nombre de Coca-Cola. En el Perú, a ver, hay un fondo de agua, ¿no? Un fondo de agua en Lima. Este fondo de agua en Lima se llama Acuafondo, ¿no? Este fondo de agua ha sido creado por el sector privado, básicamente, y participa ahí TNC, me parece Forest Trends, ¿no? El BID, Forest Trends, ¿no? El BID, eh, Bacus, que es una embotelladora, una fabricante de cerveza, eh, una universidad, y así hay algunos otros más, ¿no? Eh, el problema del fondo es que el aporte es un aporte eh, de, digamos, capital, o sea, no es un flujo, ¿no? O sea, el fondo, para que sea un fondo capital, de capital, tiene que ser muy grande, muy, muy grande, para que, digamos, el producto de ese fondo pueda utilizarse de manera que impacte de manera importante en algún proyecto de la cuenca, ¿no es cierto? Entonces, si es que no tenemos un fondo significativo cuyos recursos o cuya renta genere el fondo, el dinero necesario para invertirlo, vamos a tener una acción limitada, ¿no? Lo que hace la tarifa es generar un flujo, ¿no? La tarifa genera un flujo y esto es un flujo importante. En el caso de Lima es de 80 millones de soles en quinquenio, ¿no? Estos 80 millones vendrían a ser como 25 millones de dólares, ¿no? Aproximadamente. Pero además de este fondo de infraestructura verde, que es una cuenta intangible de infraestructura verde, hay un fondo adicional que se está generando para riesgos de desastres y cambio climático, ¿no? Ayer estaba en una reunión de benchmarking y lo que conversábamos entre los presentes, yo les decía en mi discurso, era que una acción contra el cambio climático que protegería a la empresa contra efectivamente esto es, por ejemplo, justo veía en el diario del día de ayer, en el diario peruano, que en algunos lugares del mundo están haciendo balsas que están protegiendo las fuentes de agua, una laguna, por ejemplo, y en estas balsas lo que ponían son paneles solares, y estos paneles solares a la vez generaban energía que iba para la empresa, y a la vez evitaba la evaporación de la fuente de agua, pero a la vez tenía otro beneficio, que era evitaba la formación de algas, ¿no? Y una de las cosas que han sucedido en el Perú y suceden actualmente es que se están efectivamente por el cambio climático y la mayor radiación que hay, se están generando algas en las fuentes de agua. Y estas algas, para abatir las algas, se tiene que invertir una gran cantidad de dinero, porque hay que emplear ya en las plantas de tratamiento, como un tratamiento incorporado en todo el proceso, el carbón activado. Y este carbón activado tiene un alto costo, ¿no? Entonces, si uno va pensando en todo lo que podría hacer, en todos los beneficios que se podrían generar con una eh, adaptación al cambio climático, con una de estas cosas como paneles solares sobre balsas en las fuentes de agua, eh, creo que se puede también hacer proyectos combinados, ¿no? De infraestructura, de tecnología con, ya no de infraestructura gris, sino de tecnología con infraestructura verde, protegernos frente al cambio climático, ¿no? Respecto de experiencias de agricultores, claro, nosotros como he comentado,
hemos tenido experiencias de la empresa de agua con la cuenca. En este camino lo que hemos visto es que efectivamente también la comunidad está preocupada porque la comunidad vive en nuestras sierras, vive de la agricultura y también está preocupada por la fuente de agua. Y en esas fuentes de agua son fuentes pequeñas, ¿no? La laguna de Rontococha en Abancay es parte de una cuenca más grande, pero sí requiere protección y también requiere colaboración de de los agricultores para no sobreexplotarla, para adaptarse ellos también a una agricultura diferente. Uh, entonces está en proceso. En otras zonas del Perú tenemos en la cuenca del Quirós, en Piura, tenemos directamente, ya sin participación del organismo regulador, pero sí porque allá también se ha formado un fondo regional del agua que se llama Forazán. También está trabajando en mapear todas las actividades en la cuenca y tratar de generar impactos positivos. Uno de esos trabajos es, hay un pago por servicio ambiental en la cuenca del Quirós actualmente activo, ¿no? De agricultores con aquellos que protegen la cuenca, ¿no? Entonces, de la empresa privada necesitamos todavía interés, muchísimo interés. Directamente Bacus tiene otros proyectos también en la cuenca de Lima, ¿no? Del RIMAC. Queremos ampliar esos proyectos, ampliar los impactos y que dejen ya de ser proyectos como acostumbramos a llamar proyectos pilotos, ¿no? Estos ya tienen que ser proyectos que pasen a otra etapa, ya proyectos permanentes, ¿ya? Y que se amplíe el impacto, ¿no? Yo creo que en el caso de Lima, la tarifa permite hacer eso y permite darle permanencia, ¿no? Y esta permanencia se da con la sostenibilidad y el aporte de los propios usuarios a través de la tarifa, ¿no? Y esa sostenibilidad financiera a la vez le va a dar sostenibilidad a la fuente de agua, ¿no? Esa es la idea de generar un impacto positivo con los actores de la cuenca. Gracias, Fernando. Un poco tratando de unir varias inquietudes que tienen los participantes. Eh, no sé si nos puedes contar, ¿cuáles crees tú que fueron los factores que se alinearon para que el tema de Perú tenga tanta fuerza? Tanto, no sé si el factor político, de, si, ¿cuáles crees tú, un poco reorganizando mis propias ideas, cuáles fueron estos factores que impulsaron a que el tema de inversión en infraestructura verde esté enmarcado en la ley y qué factores han hecho que realmente se puedan poner en marcha este tipo de mecanismos? Sí, bueno, yo creo que siguiendo con la experiencia de Piuray, que es una experiencia importante, es lo que siempre se menciona en este tipo de cosas, es encontrar champions, ¿no? Hay que encontrar a los campeones en cada zona, ¿no? En el caso de Cusco, de Piuray, Corimarca, había un interés de la empresa prestadora en terminar los conflictos con la comunidad, había un interés de la comunidad de personificado, digamos, en Constantino Sayo, que es un actor importante en la comunidad. Había un actor en la municipalidad de Chinchero, que era el alcalde de ese momento de Chinchero, que también participó activamente en llegar a un acuerdo. En ese caso había también un proyecto de lo que en Perú tenemos es obras por impuestos. El Banco de Crédito y Bacus estaban financiando en ese momento, tenían la intención de financiar obras por impuestos, y lo que requería la laguna era una obra importante de saneamiento, era para evitar que las aguas de la comunidad, de los que habitan la comunidad en las zonas altas de la laguna, deriven en la laguna, contaminando la laguna, las aguas negras, digamos. Lo que se necesitaba era que haya una red alrededor de la laguna que capte todas estas aguas y las lleve a una planta de tratamiento de aguas residuales. Efectivamente, nosotros
indicamos el camino a la comunidad y al alcalde para que vayan a, a estos actores, el Banco de Crédito, a estos actores privados, para que les financien esta red, que eso sí era muy difícil de financiar por parte de la empresa, con muy costos muy altos, y hubiera significado una tarifa muy fuerte para la ciudad del Cusco, porque además era infraestructura gris, o sea, no tiene que ver directamente con infraestructura verde o con un mecanismo de retribución por un servicio ecosistémico, ¿no? Sino financiar una infraestructura gris que necesitaba la comunidad. Si bien no servía para no contaminar la laguna, también es algo que debería de hacer de alguna forma el Estado o el municipio, ¿no? Entonces, en ese caso se confluyeron varios actores en ese momento, en ese espacio, ¿no? En el caso de nosotros con la norma, hemos tenido en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y en el Ministerio del Ambiente también, personas con las cuales hemos podido llegar a consensos sobre cambios normativos importantes para llevar a cabo este cambio de paradigma, porque lo que ha habido es un cambio de paradigma en el Perú. O sea, esto de que la empresa solo mire la captación, o sea, el río y la captación, y más arriba no, ha cambiado. Ahora ya las empresas están mirando hacia la fuente de agua, que es como debe ser, ¿no? O sea, no es que mi captación de cemento es lo único que yo debo mirar, sino de dónde viene el agua, como les comentaba en el caso de Tarapoto y el Cerro Escalera, ¿no? Este conjunto de montañas que están al fondo de Tarapoto. O sea, uno tiene que saber qué es lo que está haciendo que el agua llegue a mi empresa para potabilizarla. Esto no se producía, no estaba permitido en el país que la empresa vea hacia la cuenca, ¿no? Entonces no lo hacían. Esto es un cambio de paradigma, y este cambio de paradigma no es algo que se da de manera instantánea, no es algo que se produce de un momento a otro, es algo que es parte de un proceso, o sea, no se va a lograr tan fácilmente. De hecho, se va a producir poco a poco, ¿no? Sí hay una experiencia de las empresas ven que cada vez tienen menos agua, cada vez tienen menos agua, y la dotación no cambia, ¿no? O sea, la dotación que tienen no les ha sido ampliada, entonces tienen que ver también la forma de, si está disminuyendo la cantidad de agua en la cuenca, bueno, ¿qué está pasando arriba, no? Se está deforestando, lo que les decía antes, se están quitando pastos para trasladarlos y venderlos. ¿Qué está pasando? Tenemos que estar atentos a ver qué pasa en nuestras cuencas, ¿no? Porque de ahí es de donde nosotros vamos a obtener el insumo principal de las empresas, es el agua, ¿no? El agua cruda, ¿no? Si no sabemos qué está pasando ahí, no vamos a poder sostener el servicio, ¿no? Entonces, esa mirada hacia la cuenca, si vemos que ya está disminuyendo el agua, o si vemos que el agua ya está llegando más turbia que antes, tenemos que empezar a preocuparnos porque algo está pasando aguas arriba, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener un cambio en las empresas, un cambio de paradigma y un interés hacia la cuenca, ¿no? De hecho, eso es lo que quisiéramos ver también, por ejemplo, en las empresas eléctricas, ¿no? Las empresas eléctricas muy poco contribuyen, casi nada, en la protección de las fuentes de agua, ¿no? Sobre todo las hidroeléctricas, ¿no? Cuando en realidad tan usuarias del agua son como las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. Si bien no consumen agua, sí les impacta, por ejemplo, el incremento de los sedimentos, ¿no? El incremento de sedimentos causa impactos negativos en las turbinas. Probablemente si hay más sedimentos van a tener que renovar sus turbinas, ya no a los 40 años, sino a los 25 años. Y eso de ahí les va a causar definitivamente un impacto negativo en sus finanzas, ¿no? Entonces, tenemos que lograr que otros actores también contribuyan a la protección
de las fuentes de agua también hagan mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Cuando visitamos Moyobamba había una empresa interesada en hacerlo. En ese momento Electro Nororiente, debe ser, no sé, en Perú hay también empresas, varias empresas generadoras. Entonces tenemos que propiciar que esto se produzca no solo efectivamente por la empresa de agua, tenemos que ampliar a que las industrias van a ser las primeras afectadas probablemente si es que el agua empieza a disminuir en la cuenca, porque ¿a quién le vamos a cortar en Lima el agua si es que tenemos que darle a la población? ¿No? La respuesta se cae de madura, ¿no? O sea, las cerveceras, las que producen aguas gaseosas, ¿no? Las que de repente pueden movilizarse a otros lados, de aceites, qué sé yo, van a tener que sufrir un recorte en su dotación de agua, ¿no? Para poder darle a la población, ¿no? Lo insólito sería que ellos tengan agua y la población no tenga agua, ¿no? O sea, las industrias tienen que llegar a incorporar en su políticas un rol mucho más activo que el que por lo menos en el Perú tienen, ¿no? O sea, tienen que tomar conciencia de que el agua es el insumo principal de su producción, cualquiera que ésta sea, ¿no? Si ellos producen carteras de cuero, si producen gaseosas, si producen cervezas, si producen leche, si producen cajas de plástico, bolsas de plástico, cualquiera sea el insumo principal es el agua, ¿no? Entonces, eh, no hay industria que pueda desarrollarse sin agua y por eso es que tienen que contribuir de manera más importante con el cuidado de las fuentes de agua, ¿no? Yo creo que ahí hay un espacio inmenso, inmenso para que la sociedad, digamos, de alguna manera presione a que la industria colabore más si no lo hacen, hay que presionarla, ¿no? Con las fuentes de agua, ¿no? Eh, pero deberían de hacerlo como algo natural y deberían de hacerlo con mucho mayor compromiso con el que vienen haciéndolo hasta ahora, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Tenemos una pregunta que está un poco relacionada otra vez al tema de las tarifas en espacios donde no hay apertura de la población para hacer un incremento. Se cortó un ¿Ves poco. alguna alternativa? Te repito la pregunta. En países donde la predisposición para ¿Hola? un pago o un incremento en la tarifa no es muy bueno, ¿qué alternativas ves como fuentes de financiamiento para el tema de infraestructura verde? Este, sí, bueno, eso es una pregunta difícil. A ver, una es el caso de Quito. Me parece que en Colombia tienen incorporado en la tarifa de energía eléctrica un porcentaje para el cuidado de la fundamental, ¿no? De agua salada, de repente desalinizando una parte, porque tienen que enfriar, ¿no? Entonces, de todas maneras tienen que usar agua de alguna forma. Yo creo que ahí hay un primer espacio para contribuir. Eh, las tarifas de agua son aquello que directamente está vinculado a, a, este, a esta mejora, o sea, a este mecanismo de retribución. O sea, es el usuario el que está retribuyendo a la cuenca, ¿no? El usuario de agua retribuye a la cuenca para proteger la fuente de agua. Ese es el usuario más directo que hay, ¿no? Eh, Efectivamente, a nadie le gusta pagar tarifas, a nadie le gusta que le incrementen las tarifas, esto es universal, creo yo, salvo, no sé, de repente en Suiza, en Suecia, donde sí hay una votación, sí desean pagar más impuestos. Esto no es común, no es común, ¿no? No es común, efectivamente.
pero hay que hacerlo. En el caso del regulador del Perú, sí tiene esa potestad, eh, y muchas veces en contra de la acción política o de la acción de las autoridades, tiene que darle sostenibilidad a las empresas, y darle sostenibilidad a las empresas ya en general, ya no solamente para los mecanismos de retribución, pasa por el incremento tarifario, o sea, una actualización tarifaria, ¿no? O sea, no hay ahí mucha ciencia, ¿no? Los costos de las empresas suelen incrementarse. La energía eléctrica en el Perú se incrementa de manera significativa, por proyectos que se van incorporando a la tarifa de energía eléctrica, y esto tiene impactos en las empresas de agua, porque algunas de ellas bombean y rebombean el agua y a veces hasta el alcantarillado hacia las plantas, o desde las plantas también de agua potable o de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, hay incrementos que se hacen, los insumos se incrementan, y esto se traslada finalmente en un estudio tarifario y a la tarifa, ¿no? Si no subimos, si no se incrementan, si no se optimizan, si no se actualizan las tarifas, la empresa va a ir generando un hueco en sus finanzas, y lo que va a producirse es un deterioro en la prestación del servicio. Lo mismo sucede con los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Si la empresa, si el usuario no contribuye a proteger la cuenca, bueno, nadie más interesado que el propio usuario. Si esto no sucede, hemos hablado de las industrias tienen que contribuir a esto. Si esto no sucede, hay otros que, o todos poniendo un poco, ¿no? Las hidroeléctricas tienen que contribuir. Si no, hay experiencias, me parece, nosotros lo hemos propuesto también, lo propusimos en un Catumba que hubo en Lima, que era, por ejemplo, ponerle un impuesto al plástico, ¿no? Por cada botella plástica que se venda, el usuario de esa botella va a contribuir con un porcentaje del valor de este plástico a la tarifa, a un fondo de protección, de infraestructura verde, ¿no? O sea, hacer un fondo con todos las ventas, o un porcentaje de las ventas, o un adicional a las ventas de bebidas gaseosas, básicamente son los que se venden en esto, o jugos o agua también se vende mucho en el Perú, mucha agua, se vende agua embotellada, y que además eh, contribuyen de manera negativa, obviamente, a la contaminación. Muy poco se recicla de estas botellas de agua en el Perú. Entonces, lo lógico sería que haya una contribución con el ambiente, ¿no? O sea, yo creo que hay una tremenda justificación para imponer una carga y desincentivar de alguna manera la proliferación que tenemos, creo, en todos los países de América, del plástico descartable, ¿no? Que no solo se beneficia con el agua directamente, porque no solo porque embotellan agua, sino también porque embotellan gaseosas, cuyo principal insumo, olvídense de la fórmula de la Coca-Cola, cuyo principal insumo es el agua, ¿no? Y son los que más venden, y son los que venden el plástico. Entonces hay un enlace directo entre estos productores de plástico y la contaminación que producen. Entonces, lo lógico es que contribuyan directamente por cada plástico que vendan a proteger la cuenca, a cuidar las fuentes de agua, y, si fuera posible, también a reciclar estas botellas, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay una relación directa que deberíamos establecer, nuevamente, más temprano que tarde, entre estos que están generando de alguna forma un beneficio a partir del agua, y una contaminación con las botellas de plástico, para que contribuyan a la protección del ambiente, ¿no? En Kenia, me parece, la próxima semana vamos a tener, les preguntaré a ellos, en Kenia me parece que han prohibido, por ejemplo, las bolsas de plástico, o sea, lo cual me parece extraordinario. O sea, un país, en África está dando el ejemplo de una señal tremendamente positiva, prohibiendo las bolsas de plástico, ¿no? Y porque las bolsas de plástico son las mayores contaminantes, ¿no? Porque no
no hay reciclamiento ahí, o sea, no se reciclan bolsas, simplemente se entierran, ¿no? Entonces, eso que se entierra es plástico y genera contaminación no solo en el ambiente, sino también en las fuentes de agua, porque además todos estos ácidos de lixiviación, no sé cómo le llaman, algo así, se filtran al agua y contaminan el agua subterránea. Entonces, tenemos que entender que todo esto es parte de una tremenda cadena de impactos negativos para el medio ambiente que, por su parte, tienen que contribuir estas mismas empresas que generan los impactos negativos a que se vayan aliviando, ¿no es cierto? O sea, la regla universal es el que contamina, paga, ¿no? Entonces hay que pagarlo. O sea, si yo voy al kiosco y me compro una botella de plástico, algo tengo que pagar por esa contaminación que voy a generar al deshacerme de ella cuando termine de tomarla, ¿no? Entonces, ni siquiera es la empresa la que va a pagar, lo que va a pagar, el que va a pagar es el usuario, ¿no? Lo que sí, este pago adicional, esperemos, genere un desincentivo para el uso. Ahora es, digamos, inmenso, es tremendo el daño que se causa con esta botella de plástico. Creo que ahí tenemos un espacio para, por un lado, desincentivar el uso, incentivar el uso del reuso de botellas, el reuso de otro material. Antes, si bien es cierto, las dimensiones del comercio han crecido de manera exponencial, antes usábamos botellas de vidrio, todos íbamos y reusábamos botellas de vidrio e intercambiábamos nuestras botellas. Claro, eso también tenía, me imagino, un impacto de uso de agua intensivo, porque habría que lavarlas, espero que las lavaran en esa época, pero no sé, hay que hacer ahí un análisis mayor de repente en términos de costos y beneficios, pero antes usábamos botellas de vidrio que se devolvían y no proliferaba el plástico tanto como ahora, ¿no? O la otra es reusar, ¿no? Reusar y reusar estas botellas. Y bueno, las empresas prestadoras de agua, por su parte, tienen que dar agua de calidad, cosa que así las personas no tengamos que ir a comprar agua y podamos también como antes en nuestros países tomar agua directamente del caño, ¿no? Claro, esto tiene también que ver con contaminación que se produce en las redes, ya no en la empresa, en las redes propias de la casa, pero en fin, ya es un tema que deberíamos de conseguir. Deberíamos de conseguir. Yo, por ejemplo, soy miembro de un club acá en Lima, ¿no? Y estos clubes deberían de tener filtros de agua. O sea, en vez de tener kioscos que venden botellas de agua plásticas y tachos donde se descartan, deberían de tener bebederos de agua, ¿no? Bebederos de agua como hay en otros países con un filtro, y eso simplificaría y ayudaría mucho a los costos, ¿no? Pero como todo es negocio, todo es descartable, todo es del momento, tenemos estas botellas de agua que son tan contaminantes y que no contribuyen, creo yo, eh, a, eh, a una infraestructura verde como deberían de estar contribuyendo, pero que además generan contaminación, pero que además usan fuentes de agua de manera importante, ¿no? ¿Está bien? Gracias, Fernando. Yo creo que podemos hacer una última pregunta. No sé si se acuerdan. Tengo algunas preguntas adicionales, pero yo creo que aquí hay una interesante. Querían un poco conocer sobre la territorialidad de estos temas de infraestructura verde, si se dan en la misma jurisdicción o si son en varias jurisdicciones y cómo se maneja. Y otra Sí, pregunta también es sobre cómo se vinculan las autoridades nacionales, de ejemplo, en peruana, cómo interviene el ministerio en estos temas. ok. La pregunta de jurisdicción es una pregunta muy relevante porque hay que recordar que las cuencas son muy grandes, ¿no? La cuenca del Rímac, Chillón, Lurín, Mantaro, en el caso de Lima es una tremenda cuenca, la cuenca del Titicaca es una cuenca inmensa. En el caso de Piura, la cuenca del Chira es una tremenda cuenca. Eh, lo que debemos pensar es en cómo
en el caso nuestro, en el caso del regulador de agua potable y en el caso de las empresas prestadoras de agua potable, no debemos pensar en toda la cuenca, ¿no? O sea, nuestro foco debe estar en aquello que va a tener un impacto positivo en el agua que va a utilizar la empresa, porque, digamos, porque hay una conexión entre el usuario que paga a la empresa prestadora y la empresa que paga al aquel que va a retribuir con un servicio que va a contribuir con un servicio ecosistémico en la cuenca, ¿no? O sea, hay una conexión directa, ¿no? Pareciera que es egoísta, pero tiene que ser así. O sea, si es que hubiera muchos recursos, tal vez podríamos pensar en algo muy, muy grande, ¿no? Pero no es así. O sea, el recurso que paga el usuario a la empresa es escaso y el que la empresa retribuye a al prestador del servicio ecosistémico también es escaso. Entonces, concentrarnos geográficamente en aquello que directamente va a beneficiar a la empresa y por ende al usuario es algo muy relevante en el caso de la toma de decisiones del organismo regulador para incorporar los proyectos, ¿no? Y eso también tiene que ver, y es un aspecto importante, y lo estamos analizando y viviendo en el caso de Piura, ¿no? En el caso de Piura, el gobierno regional es el que auspicia la generación del fondo de agua de la región. Claro, pero la región es muy grande, Piura es muy grande, es uno de los departamentos más grandes que tiene el Perú, una región más grande del Perú. Entonces, no es posible que la empresa financie proyectos que no están directamente vinculados a la fuente de agua de la cual se abastece efectiva y directamente la empresa prestadora, ¿no? Que también es una empresa grande. Sin embargo, buscar y escoger aquellos proyectos que directamente van a financiar, van a tener un impacto sobre el agua que utiliza muy grandes, hay que concentrarse en las microcuencas, diría yo. En el caso de Piuray, la cuenca de Piuray-Corimarca es una microcuenca y la laguna de Piuray es parte de esta microcuenca. En el caso de Rontococha también es una cuenca más grande, Rontococha es una laguna pequeña dentro de una cuenca más grande que es la del Mariño, ¿no es cierto? En Abancay. Entonces, la empresa tiene que contactarse y concentrarse en estos proyectos directamente vinculados a su quehacer diario, ¿no? Porque si es difícil, o si ya es difícil la exigencia de demostrar que este mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos va a tener un impacto positivo en el agua de la cuenca, a eso estamos haciendo todo el modelo hídrico y poniéndonos de acuerdo en qué, cómo medir, en poner estaciones de monitoreo, más difícil va a ser demostrar que algo que está muy lejano a la empresa, muy lejano en la cuenca, digamos, va a tener un impacto positivo en la empresa, ¿no? Entonces, también lo dijo, acá alguna vez invitamos a Stefano Bagiola, que efectivamente deberíamos de concentrarnos en estos proyectos, digamos, que parecen pequeños en la cuenca, en la microcuenca, muy específicos, y no tratar de impactar toda la cuenca, ¿no? O sea, la concentración geográfica es importante para, creo, tener un éxito en esto, ¿no? La participación de otras entidades, pasando a la otra pregunta, se va a dar, yo creo, gradualmente, ¿no? En el caso de Perú, he mencionado la participación y la contribución del Ministerio del Ambiente con esta incubadora que ha financiado los diagnósticos hídricos rápidos, que han servido para ser incluidos en el estudio tarifario. En el caso del Ministerio de Vivienda hemos tenido su participación directa en los cambios normativos
En el caso de la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, si bien no ha intervenido directamente en estos proyectos, por ser, como decía yo, muy vinculados a las microcuencas, sí estamos tratando de, por ejemplo, nuestro plan en el caso de Lima, así como nosotros tenemos planes maestros optimizados, que están vinculados a la empresa prestadora y que tienen una visión de 30 años, lo que queremos es hacer un plan maestro optimizado, un plan maestro de infraestructura verde para Lima, en el cual se incorporen todas las acciones de infraestructura verde que tengan algún impacto positivo en las fuentes de agua para Lima. La Autoridad Nacional del Agua tiene un plan que ha hecho en contribución con la cooperación técnica internacional, también me parece de Corea, para limpiar el río Rímac. Todo esto se tiene que convertir en un gran plan. Lo que pasa es que el de la ANA puede tener una parte fuerte en la cuenca baja y media y tiene que ver con infraestructura gris. Creemos nosotros que tiene que incorporarse todo esto, hacer un gran plan conjunto para una protección total de la cuenca, ¿no? Estamos hablando en el caso de Lima de una cosa muy seria porque es 10 millones de habitantes, que crece día a día, que geográficamente se sigue expandiendo y que, digamos, el río Rímac no es que traiga más agua conforme la población vaya creciendo. Todo lo contrario. Hemos tenido casi un evento de sequía por el fenómeno del Niño este año, que se complica cíclicamente y de manera importante, con cada vez menor, estos ciclos cada vez duran menos y complican el abastecimiento de agua, ¿no?, de Lima. Entonces, ya tenemos que empezar a ver de otra manera la cuenca y tomar acción rápida, porque, eh, digamos, si queremos una ciudad sostenible, como estábamos diciendo al inicio, una ciudad sostenible a futuro, tenemos que cuidar estas fuentes de agua, hacer los trabajos que se tengan que hacer la recuperación de los canales ancestrales que están incluidos en los proyectos de tarifarios de SUNAS, en el proyecto tarifario de Sedapal. Tenemos que trabajar en eso ya, que no son grandes montos, pero que sí pueden tener un impacto importante en la regulación hídrica y en el incremento de la dotación de agua de la empresa también, ¿no? Yo creo que por ahí van tanto las acciones conjuntas que se pueden hacer con la Autoridad Nacional del Agua y también respecto de lo que decíamos, las fuentes de la jurisdicción que deberían de tener estos proyectos, ¿no? Eh, una de las cosas positivas es que no hemos tenido oposición, digamos, tampoco de las autoridades, y eso creo que ya es importante para poder seguir avanzando. O sea, no ha habido un litigio de competencia, digamos, que pudo haber existido y que de repente ustedes podrían enfrentar en sus países, ¿no? Pero felizmente tenemos una excelente relación con la Autoridad Nacional del Agua y la idea nuestra es incorporar con mayor actividad a las autoridades locales del agua en estos proyectos de servicios ecosistémicos, porque ellos son también los que están cerca a estos proyectos, a las comunidades, a la siembra de agua en Ayacucho, por ejemplo. Tenemos que incorporarlos para hacer un trabajo conjunto. Ellos que están cerca ahí pueden identificar tal vez de mejor manera que nosotros o que un organismo no gubernamental, quiénes son los actores relevantes en esa microcuenca, ¿no? Yo creo que eso es a futuro lo que tenemos que ir incorporando, ¿no? Sí hay mucho trabajo por hacer, esto recién comienza, no hemos iniciado el 2012, tenemos 3 años y medio trabajando y, digamos, es corto el tiempo para evaluar todavía, digamos, los impactos, pero yo creo que es el camino correcto, ¿no?
Muchas gracias, ¿Sí? Fernando, ¿Algo más? por tu intervención. Yo creo que algunas dudas no van a quedar totalmente aclaradas en este primer webinar. En realidad, yo creo que es como la primera pincelada y el abreboca de todo lo que vamos a desarrollar en estas 8 semanas. Sin embargo, considero que Claro. ha sido un excelente espacio para abrir el debate y la discusión a temas que van a ir surgiendo a la marcha, ¿no? Yo creo que algunos Ujú. participantes no van a tener al momento toda la claridad que quisieran, pero justamente para esto es el curso y queremos Más. agradecerte, Fernando, mucho por tu tiempo y por este espacio y por compartir tan importante experiencia que tienen en la región y sobre todo en Perú. Para los participantes, igual un agradecimiento por el Muchas tiempo dedicado a este espacio. Vamos a subir la información tanto del webinar grabado por si quieren volverlo a revisar y la gracias, presentación. Carla, y espero que haya sido excelente. Muchas gracias. Y toda la información va a estar disponible en la plataforma y les avisaremos por mail cuando eso ocurra. Muchísimas gracias a todos y nos encontramos en este mismo medio el próximo miércoles con nuestro siguiente webinar. Muchas gracias, Fernando. Gracias a todos. Hasta luego. Bye, bye.